La ciudad era la más glamorosa del Caribe. Casinos que rivalizaban con Las Vegas, hoteles de lujo que recibían a Frank Sinatra y Marlon Brando. 1 millón de habitantes viviendo en lo que se llamaba la París del Caribe. Y sin embargo, bajo ese brillo dorado, se escondía una historia mucho más compleja. ¿Cómo era realmente La Habana antes de 1959? Durante décadas, estas imágenes existieron solo como fotografías en blanco y negro y películas granuladas. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos caminar por las mismas calles donde la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Bienvenido a La Habana de los años 50, una ciudad en la cúspide de la transformación. Estamos en 1955, en el corazón del Caribe. La Habana es la capital de una isla que está experimentando un boom económico sin precedentes. En este momento de la historia, Cuba tiene el tercer ingreso per cápita más alto de América Latina, superado solo por Argentina y Venezuela. La ciudad está creciendo a un ritmo vertiginoso. Rascacielos modernistas se elevan sobre calles coloniales. Automóviles estadounidenses recién salidos de fábrica circulan junto a coches tirados por caballos. Es una ciudad de contradicciones extremas, donde el lujo más ostentoso convive con la pobreza más profunda. Fulgencio Batista gobierna desde el Palacio Presidencial después de su golpe de Estado de 1952 y la influencia estadounidense se siente en cada esquina. Hoy vamos a recorrer 8 lugares que definieron esta era extraordinaria, a través de relatos de época, fotografías restauradas y reconstrucciones con inteligencia artificial. Podemos finalmente ver La Habana como nunca antes. Comenzamos nuestro recorrido en el Malecón, el legendario paseo marítimo que se extiende por 8 kilómetros a lo largo de la costa norte de La Habana. Observe las olas del Atlántico estrellándose contra el muro de piedra, lanzando spray salado que brilla bajo el sol tropical. A tu derecha, los edificios de estilo ecléctico se alinean uno tras otro. Art Deco, neoclásico, Art Nouveau, cada uno con sus balcones característicos y sus fachadas en tonos pastel desgastados por la brisa marina. Este era el lugar donde habaneros de todas las clases sociales se encontraban. Durante el día, pescadores lanzaban sus líneas desde el muro. Al atardecer, las familias paseaban bajo las palmeras, mientras los enamorados encontraban rincones para conversar. Los fines de semana, los automóviles estadounidenses circulaban lentamente. Chevrolet Bel Air, Cadillac Eldorado, Ford Fairlane, todos cromados y relucientes. El malecón era más que una avenida. Era el lugar donde La Habana respiraba. Pero lo que pocos saben es que este paseo marítimo fue construido originalmente en 1901 para proteger la ciudad de las inundaciones provocadas por huracanes. Durante los años 50 había más de 15.000 automóviles circulando por esta vía cada día. Y aquí está la contradicción. Mientras los turistas admiraban las vistas en sus convertibles de lujo, muchas de las familias que vivían en los edificios frente al mar carecían de agua corriente y electricidad confiable. Vamos ahora hacia el corazón financiero de la ciudad. El aroma del tabaco cubano y el café recién hecho nos guía hasta nuestro próximo destino, donde el dinero fluía como los ríos de ron en los bares cercanos. Llegamos ahora al Vedado, el distrito moderno que en los años 50 representaba el futuro de La Habana. Ante ti se elevan rascacielos Art Deco y modernistas que desafían el cielo caribeño. Repare en el edificio Foxa, terminado en 1956. Con 121 metros de altura y 39 pisos, es el segundo edificio de hormigón armado más alto del mundo en ese momento, superado solo por una torre en Sao Paulo. Este barrio era el epicentro del desarrollo inmobiliario. Cada mes se inauguraban nuevos edificios de apartamentos lujosos, diseñados por arquitectos cubanos entrenados en Estados Unidos y Europa. Las avenidas amplias estaban bordeadas de árboles tropicales, flamboyanes de flores rojas, ceibas sagradas, palmeras reales que se mecían con la brisa. Los edificios tenían nombres en inglés: de Lincoln, de Someillán, de Radiocentro, con su famosa torre de transmisión. Aquí vivía la clase media emergente de Cuba: médicos, abogados, empresarios, profesores universitarios.
Los apartamentos tenían aire acondicionado, una rareza increíble en el Caribe de los años 50. Las familias acomodadas enviaban a sus hijos a escuelas privadas estadounidenses en el barrio. En las esquinas, las cafeterías servían batidos de mamey y guarapo de caña fresca junto a hamburguesas y milkshakes importados. Lo extraordinario del Vedado era su planificación urbana avanzada. Las manzanas estaban diseñadas en forma de cuadrícula perfecta, con calles numeradas que facilitaban la navegación. Esto era prácticamente único en América Latina en esa época. Para una ciudad tropical, La Habana estaba adoptando el urbanismo modernista con una velocidad sorprendente. Pero el sonido de los martillos de construcción nos lleva hacia el lugar donde el dinero realmente cambiaba de manos, donde La Habana mostraba su lado más brillante y más peligroso. Caminamos por la calle 23, conocida como La Rampa, la avenida más importante del Vedado que desciende desde la universidad hasta el malecón. Observe las vitrinas de las tiendas departamentales. El Encanto, la tienda más elegante de Cuba, con sus 8 pisos llenos de productos importados de París, Nueva York y Madrid. Mujeres con vestidos de Christian Dior y sombreros de ala ancha entran y salen bajo toldos a rayas. En las aceras, vendedores de periódicos gritan los titulares: Diario de la Marina, Prensa Libre. Los kioscos venden revistas estadounidenses: Life, Time, National Geographic, llegadas en avión esa misma mañana desde Miami. El olor de los churros recién fritos se mezcla con el perfume francés de las damas que pasan. Aquí, en pleno corazón comercial, funcionaban más de 30 cines. El cine Warner mostraba las últimas películas de Hollywood apenas semanas después de su estreno en Nueva York. Una entrada costaba 50 centavos, aproximadamente lo que ganaba un trabajador agrícola en mediodía de labor intenso. Esta era la contradicción que definía La Habana. Una ciudad donde podías ver a Marilyn Monroe en pantalla grande mientras miles no tenían electricidad en sus casas. Los bancos en La Rampa manejaban millones de dólares diariamente. El Royal Bank of Canada, el Chase Manhattan Bank, bancos españoles y suizos, todos tenían sucursales aquí. Cuba, en 1955, tenía el segundo nivel de industrialización más alto de América Latina y el sistema bancario más desarrollado del Caribe. Pero el verdadero centro del poder económico de La Habana no estaba en los bancos. Estaba en los lugares donde el dinero fluía más rápido, donde las fortunas se ganaban y perdían en una sola noche. El sonido de las fichas de casino nos llama hacia adelante. Y aquí llegamos al epicentro del glamour habanero, la zona hotelera de lujo que transformó La Habana en la capital del entretenimiento del Caribe. Ante ti se eleva el Hotel Nacional, inaugurado en 1930, pero alcanzando su apogeo absoluto en los años 50. Sus torres gemelas dominan el horizonte del malecón, como un palacio Art Deco que desafía el tiempo. Pero repare en los nuevos gigantes que lo rodean. El Hotel Riviera, inaugurado en 1957, con sus 21 pisos de cristal y acero modernista. Fue construido con 14 millones de dólares, una fortuna astronómica equivalente a más de 150 millones de dólares hoy. Su dueño era Meyer Lansky, el cerebro financiero de la mafia estadounidense. Observe las líneas limpias del edificio, las ventanas panorámicas que ofrecen vistas al océano, la piscina con forma de riñón, rodeada de palmeras, donde se celebraban fiestas hasta el amanecer. Al lado se encuentra el Hotel Capri, terminado en 1958, con su casino operado por el actor George Raft. Más allá, el Sevilla Biltmore, el Presidente, el Plaza. Cada uno competía por atraer a celebridades de Hollywood y magnates estadounidenses. Frank Sinatra cantaba en el Copa Room del Hotel Riviera. Marlon Brando se hospedaba en el Nacional. Ernest Hemingway bebía mojitos en el bar del Ambos Mundos antes de trasladarse a su finca Vigía. Los casinos eran el verdadero atractivo. En el Riviera, el casino ocupaba 400 metros cuadrados del primer piso. Mesas de blackjack, ruletas importadas de Europa, máquinas tragamonedas que sonaban día y noche. En una noche promedio, el casino del Riviera manejaba más de $50,000 en apuestas. Los croupiers vestían smokings blancos inmaculados.
Las camareras, con uniformes diseñados para impresionar, servían daiquiris helados y Cuba libres en vasos de cristal. Lo que hace esta zona verdaderamente extraordinaria es que representaba la culminación de décadas de inversión estadounidense en Cuba. Después de la prohibición en Estados Unidos, los gángsters buscaron un nuevo paraíso tropical cercano, y La Habana estaba a solo 150 kilómetros de Key West, Florida. Un vuelo de 45 minutos. Los vuelos diarios de Pan American World Airways traían a miles de turistas estadounidenses cada semana. En 1957, más de 300.000 turistas visitaron Cuba, la mayoría quedándose en estos hoteles de lujo. Pero esta opulencia tenía un costo. Los empleados del hotel ganaban salarios relativamente buenos para los estándares cubanos, pero trabajaban turnos de 12 horas, sin días libres garantizados. Las propinas de turistas estadounidenses ricos eran la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y la conexión con el crimen organizado era un secreto a voces. Se estimaba que la mafia controlaba el 80% de la industria del juego en La Habana. Desde estas torres de lujo, podemos ver toda la ciudad extendiéndose ante nosotros. Pero ahora debemos descender, movernos hacia el corazón histórico donde La Habana comenzó hace más de 4 siglos. El aroma del tabaco recién enrollado nos guía hacia La Habana Vieja, el distrito colonial, donde la historia cubana comenzó en 1519. Las calles estrechas de adoquines coloniales contrastan dramáticamente con las amplias avenidas del Vedado. Observe las fachadas barrocas españolas, los balcones de hierro forjado, las puertas de madera maciza con llamadores de bronce en forma de manos. Aquí funcionaban las fábricas de tabacos más famosas del mundo. La Real Fábrica de Tabacos Partagás, fundada en 1845, producía los puros que presidentes y reyes fumaban en todo el planeta. Dentro, trabajaban más de 400 torcedores especializados, cada uno capaz de enrollar hasta 150 puros por día. Un lector se sentaba en un estrado elevado, leyendo en voz alta novelas clásicas y periódicos para entretener a los trabajadores durante las largas jornadas. Esta tradición única llevaba décadas preservándose. Los almacenes coloniales almacenaban millones de hojas de tabaco en condiciones perfectamente controladas. Cuba exportaba 400 millones de puros anuales en los años 50, generando más de 70 millones de dólares en ingresos. Los puros Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta llevaban el sello hecho en La Habana, con orgullo. Pero La Habana Vieja no era solo tabaco. Repare en la Plaza de Armas, la plaza más antigua de la ciudad, rodeada de edificios coloniales que servían como residencias de los capitanes generales españoles. En las esquinas, vendedores ambulantes ofrecían frutas tropicales, mangos, guayabas, piñas cortadas con machetes afilados. El olor a café cubano fuerte se escapaba de pequeños cafés, donde hombres en guayaberas blancas jugaban dominó bajo ventiladores de techo que giraban lentamente. Lo que muchos no saben es que en los años 50, La Habana Vieja estaba en declive. Las familias ricas se habían mudado al Vedado y Miramar. Los edificios coloniales, algunos con 300 años de antigüedad, se deterioraban por falta de mantenimiento. Familias enteras vivían hacinadas en mansiones coloniales subdivididas. Un palacio que albergaba a una familia aristocrática en el siglo XVIII ahora contenía a 20 familias en habitaciones separadas por cortinas. Esta era otra cara de La Habana que los turistas rara vez veían. Pero el sonido de música en vivo nos arrastra hacia el lugar donde la cultura cubana realmente nacía, donde los ritmos africanos y españoles se fusionaban en algo completamente nuevo. Vamos ahora hacia Centro Habana, el barrio que palpitaba con la música que definiría la identidad cubana. Las calles aquí son más estrechas, más populares, más auténticas. Escucha el sonido de las congas resonando desde apartamentos abiertos. Los ritmos de son cubano, mambo, cha-cha-cha, llenan el aire húmedo de la tarde. Este es el barrio donde Benny Moré, conocido como el bárbaro del ritmo, creció y perfeccionó su arte. Donde Celia Cruz comenzaba a forjar su leyenda con la Sonora Matancera. Los clubes nocturnos aquí no tenían el glamour de los casinos del Vedado, pero tenían algo más valioso:
autenticidad. El Tropicana, aunque técnicamente ubicado en Marianao, atraía tanto a turistas como a habaneros. Su espectáculo bajo las estrellas, con bailarinas vestidas con elaborados trajes de plumas y lentejuelas, era considerado el mejor show del Caribe. Pero en Centro Habana, en lugares más pequeños y íntimos, la música era más cruda, más visceral. Los solares, edificios de apartamentos construidos alrededor de patios centrales, eran el corazón de la cultura afrocubana. Aquí se practicaba santería, se tocaban tambores batá, se celebraban ceremonias que combinaban catolicismo con religiones africanas yoruba. En los años 50, aproximadamente el 35% de la población cubana tenía ascendencia africana, y su influencia cultural era inmensa. Los bares de barrio servían Ron Havana Club a precios que cualquier trabajador podía pagar. Las rocolas tocaban discos de Arsenio Rodríguez y Machito. En las esquinas, los boleros cantaban canciones de amor bajo farolas tenues. Esta era la Habana que creaba la música que conquistaría el mundo, desde Nueva York hasta París. El mambo que Pérez Prado popularizó, el cha-cha-cha que Enrique Jorrín inventó en 1953, todos nacieron en estas calles. Lo extraordinario es que mientras La Habana exportaba su cultura musical al mundo, muchos de los músicos que la creaban vivían en la pobreza. Un músico de club nocturno ganaba entre 50 y 100 pesos mensuales, mientras que las estrellas internacionales que se presentaban en el Tropicana cobraban miles de dólares por noche. Pero la pasión cultural nos lleva ahora hacia el símbolo máximo del poder político, el lugar donde se tomaban las decisiones que cambiarían Cuba para siempre. Y aquí, ante nosotros, se eleva el Palacio Presidencial, el corazón del poder político cubano. Sus paredes de piedra caliza brillan bajo el sol tropical. La cúpula neoclásica domina la Plaza de la Revolución. Observe cada detalle de este edificio inaugurado en 1920, diseñado por los arquitectos belgas Paul Bellau y Carlos Maruri. Las columnas corintias sostienen un pórtico imponente. Los jardines formales rodean el edificio con simetría perfecta. Palmeras reales, fuentes de mármol, senderos de grava impecablemente rastrillada. Aquí, Fulgencio Batista gobernaba desde su golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. El palacio era un símbolo de autoridad, pero también de la inestabilidad política que caracterizaba a Cuba. En las últimas 5 décadas, Cuba había tenido más de 20 presidentes, muchos llegando al poder a través de golpes militares. Dentro del palacio, los salones estaban decorados con lujo europeo. Candelabros de cristal Baccarat, alfombras persas, muebles de caoba tallada importados de Francia. Las recepciones oficiales atraían a diplomáticos, empresarios estadounidenses y visitantes internacionales. Batista, un mulato de orígenes humildes que había ascendido a través del ejército, gobernaba con mano de hierro. Su gobierno mantenía estrechas relaciones con Estados Unidos. En 1955, el embajador estadounidense Earl Smith era una presencia constante en el palacio. Las empresas estadounidenses controlaban el 80% de los servicios públicos cubanos, el 90% de las minas y el 40% de la producción azucarera. Esta dependencia económica generaba resentimiento entre muchos cubanos. Pero lo que hace este momento verdaderamente extraordinario es lo que estaba sucediendo en las sombras. En 1955, un joven abogado llamado Fidel Castro había sido liberado de prisión después de liderar un ataque fallido al cuartel Moncada en 1953. Se exilió en México, donde comenzó a organizar una revolución. En 1956, regresaría a Cuba en el yate Granma con 82 hombres, iniciando una guerrilla en la Sierra Maestra. La mayoría de las personas caminando por La Habana en 1957 no imaginaban que en menos de 2 años todo cambiaría. Este palacio, símbolo del poder de Batista, sería tomado por revolucionarios. Los casinos serían cerrados. Los estadounidenses serían expulsados. La música seguiría sonando, pero La Habana nunca volvería a ser la misma. Porque aquí, más que en cualquier otro lugar, podemos ver cómo una ciudad en su apogeo estaba simultáneamente al borde del colapso. El contraste entre el glamour de los hoteles y la pobreza de los barrios
entre la prosperidad de algunos y la desesperación de muchos, era insostenible. Música. Y así termina nuestra jornada por La Habana de los años 50, una ciudad que brillaba con luces de neón mientras las sombras se alargaban.